mucho del linfocito T para que nuestra respuesta inmune adaptativa también crezca. Ese es en realidad es uno de los más importantes. Uno cree que es el linfocito B, no, es el linfocito T. ¿Ya? Si el linfocito T está bien capacitado, es inteligente, sabe diferenciar lo propio de lo extraño, todo va a ir muy bien. Pero, y eso ya va a depender de nuestro sistema genético. Volvemos a lo que han tenido clase con la doctora Yarreque, van a tener ahora clase con el doctor Ortiz, con la doctora Palomino también creo, ¿no? Entonces, me parece mucha atención, esa clase es muy bonita. ¿Ya? Y el linfocito B, que se encarga de formar a las famosas, ¿usted cuál es su apellido? Ah, sí me acuerdo, usted tiene el nombre del autor del libro de bioquímica. ¿Cómo es su villanero? Villalobos. Villalobos, claro, Villalobos. Las inmunoglobulinas. La única célula que puede formar el flux ultra de las moléculas del sistema adaptativo es este, el linfocito B. El linfocito B tiene su maquinaria genética para formar inmunoglobulinas o anticuerpos. Las forma. Es una célula formadora de inmunoglobulinas. Y cuando libera, es increíble el linfocito B. Cuando libera, igualito como el monocito que cambia macrófago, el linfocito B también cambia de forma. Cuando libera inmunoglobulinas, se llama, ustedes deben saber, plasmocitos o célula plasmática, ¿no? Ya está liberado. Cambia de forma. Sigue. ¿Ya? Preguntas hasta aquí para empezar en lo que es hablar de inmunidad adaptativa. ¿Está todo claro? Siéntense siempre en ustedes. Piensen en ustedes. ¿No? Son médicos, pero también tengan un poco de investigadores, científicos, pero así ya, porque finalmente el médico trata de esto que no hacemos. Los científicos sí nos metemos hasta por qué eso, por qué lo otro, por qué aquello, por qué no. Así piensen, pero siempre en ustedes. ¿Cómo funciona ¿Cuándo el libera sistema? qué? ¿Por qué me da esto? ¿Por qué me da el otro? ¿Por qué a mí sí te lee esto? ¿Por qué a mí no me lee otro? ¿Tendrá buenos genes este chico? No, así también tiene que pensar. Inmunoglobulinas, ya, normal, chévere. la normal, claro. No, fuera, ¿no? Ahora pregúntele al profesor Ortiz estas cosas, que eso también tiene que ver mucho con la genética, ¿no? Todo eso tiene que ver con el gen. Volvemos, el cerebro de la célula, el núcleo, el ADN. Entonces vamos a hablar de la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa tiene dos tipos de respuestas, dos formas de inmunidad. Una que es humoral, en la que el participante es la célula B, ¿pero por qué? Porque forma anticuerpos. Ahí está la célula plasmática. La respuesta inmune adaptativa humoral es una respuesta mediada por inmunoglobulinas, anticuerpos. Es una respuesta inmune humoral, como dice algo que no se ve muy bien, más que nada dirigida a virus, a algunos ácidos nucleicos de virus, de bacterias, no a péptidos o no antígenos proteicos, sino más bien antígenos tipo ácidos nucleicos, polisacáridos, lipídicos. Y es una respuesta que a veces se da al final de las fases de eliminación y en algunos casos al inicio, que no tiene mucha, vamos a decirlo así, que puede ser intensa, pero que no les permite, que digamos que es el último momento de la respuesta inmune adaptativa. La más importante de la respuesta inmune adaptativa, que si bien esta es importante, pero hay una que es la respuesta inmune adaptativa celular, mediada por el linfocito. Por eso se dice celular. El linfocito T va a proliferarse, diferenciarse, generar dos tipos de linfocitos que vamos a mencionar, que ustedes ya lo saben. Van a reconocer a la célula infectada, en algunos casos la van a eliminar y en otros casos no la eliminarán, pero sí lo que van a hacer es el linfocito T, por eso digo que es muy importante el linfocito T, es enviar sustancias, por eso ustedes ven todas estas puntitos azules, son sustancias que libera la célula. Enviar sustancias, ¿para qué? Para poder avisarle a los demás. ¿Con qué finalidad? Digo, si el linfocito T
no puede matar, hay una población del linfocito T que no puede matar, ¿para qué nos sirve? No, al contrario, esa es la que nos sirve más. Porque esa tiene la capacidad de ¿qué? Molecularmente enviar señales a otras células. ¿Para qué? Para que esas células sí puedan realizar la fase de eliminación. Ya no necesariamente una célula tiene que matar directamente al agente extraño, no. Y sin embargo, a pesar de que no mata, es la más importante de nuestro sistema inmunológico. Pónganse el caso de los pacientes con VIH, porque es genera la inmunodeficiencia, lo que ustedes ya es el más que conocido. ¿Ah? Entonces, humoral, respuesta inmunohumoral mediada por inmunoglobulinas, solo anticuerpos. La fase de eliminación está básicamente en inmunoglobulinas, el linfocito. ¿Quién las produce las inmunoglobulinas? El linfocito que luego se forma el plasmocito. En cambio, la respuesta inmune adaptativa celular, linfocitos T. Y básicamente vamos a hablar del linfocito T, de una respuesta inmune adaptativa celular. Pues como les dije al inicio y les digo ahorita, nosotros dependemos de linfocito T para sobrevivir, para que nuestro sistema inmune adaptativo crezca, se desarrolle y dure. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces vamos a explicar, entonces imagen vamos a explicar la luz. Ay, me dijo que se pone soltero. No llega el puntero. Bien. Tiene que venir las patitas, no sé. Bien. ¿Cómo es que nosotros adquirimos la respuesta inmune adaptativa o adquirimos la respuesta inmune adquirida? Valga la redundancia. Hay dos formas de inducir, eso se llama inducción. Ustedes aquí están inducidos inmunológicamente. La inducción puede ser activa o pasiva. Ahí en la misma gráfica dice, una inducción activa, ustedes ya lo saben, ¿qué implicará una inducción activa? Cuando ustedes se exponen al antígeno, hacen contacto, ya sea generan una enfermedad síntomas leves o hacen enfermedades leves, o no generan síntomas, pero su respuesta inmunológica, ¿no es cierto?, se activa. Eso es, por ejemplo, de forma natural, pues una infección. Artificial, las famosas vacunas. Que ahora, como les digo, todos los niños de vacuna más rápido, todo, incluso nosotros los grandes, ¿no? Porque en mi época lo pasaba así, mi mamá me puso a mí con mis hermanas para que me enfermara de sarampión. Ay, va a ser mejor, porque más chiquito es menos potente y además en nuestro sistema, a pesar de ser los pobres chiquititos, aunque no lo crean, a edades más tempranas, tiene una capacidad mejor de adaptarse, de cambiar, de generar nuevas respuestas. ¿Qué pasa con adultos, no? Que le dé un adulto sarampión, pobrecito, ¿no? Le pasa de todo, ¿no? Se puede morir, ¿no? No sé si a ustedes ya le deben haber vacunado esas cosas. Y a los niñitos de ahora, pues se vacunan, ¿no? Desde que salen los pinchan. Cada vez pinchan. La otra es la forma pasiva. Es decir, ustedes no se han tenido que confrontar al agente extraño para generar una respuesta, generar anticuerpos, lo que sea. No. Ustedes simplemente han adquirido las inmunoglobulinas o las defensas de otros organismos. Por eso, el organismo adquiere anticuerpos de forma pasiva. A diferencia de la activa, que tiene una memoria, ¿no? Ustedes con una inducción activa tienen una respuesta inmunológica que va a durar muchos años, incluso, dependiendo de cuántas inmunizaciones o exposiciones tengan. La pasiva es más bien temporal, pero también es importante, porque nos mantiene en lo que nosotros estamos induciendo activamente. Naturalmente, durante las etapas fetales, a través de la placenta, y la otra artificialmente, por medio de la lactancia. ¿O no? Claro que sí. Pero es importante la lactancia, ¿no? Si ustedes a un momento, chicas, tienen bebés, siempre intenten darles lactancia. Aunque ahora las leches maternizadas están suplementadas con todo, ¿no? A veces, de repente, en un momento quien sabe de inductores para que formen una globulina, pero siempre la leche materna es una inducción pasiva muy importante. ¿Ya? Entonces, efecto temporal, ¿por qué? Porque nos están transportando de la leche materna a inmunoglobulinas de la madre hacia el hijo. Y obviamente esas inmunoglobulinas, como no son
son propias van a ser degradadas rápidamente, ¿no? Pero da tiempo para que el niño se ponga las vacunas y pueda generar sus propias inmunoglobulinas, ¿no? Que las pueda hacer. Ahora, en toda respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Nosotros vamos a ver fases, ¿no? Etapas por las que pasa la respuesta inmunológica. Desde detectar el agente extraño hasta eliminarlo. Y después de eso, acordarse de lo que pasó, guardarlo en la reserva genética para posteriores exposiciones, ¿no es cierto? De tal manera que el organismo pueda confrontarlo de manera exitosa en la siguiente exposición. Entonces aquí vamos a ver 5 fases de la respuesta inmunológica, ¿ya? 3 de ellas corresponden a detectar el objetivo y a eliminarlo. Y las otras 2 son fases de memoria y de homeostasis. La primera fase es el reconocimiento del antígeno. Acá en esta gráfica, como ustedes ven, implica el número de días, ¿no? En un mes más o menos se están poniendo. Ese es el tiempo, dependiendo del antígeno, que se está demorando, ¿no? Para generar toda la respuesta, porque puede demorar también, ¿ya? Entre el reconocimiento del antígeno y la eliminación, ¿ya? Entonces por eso es que aumenta, ¿sí? En esa gráfica. La primera fase, que es obviamente en los días ceros, es la fase de reconocimiento, ya sea celularmente o humoralmente. ¿Qué significa humoralmente? Por medio de inmunoglobulinas de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestras células linfoides o nuestras inmunoglobulinas reconocen al agente extraño. La primera fase de reconocimiento. Y acá es una respuesta inmune celular, básicamente. Se dan cuenta que no es células, nada. ¿Ya? Luego de que reconoce, ¿qué va a ocurrir? La célula se va a activar. ¿Qué significa eso? Que va a haber una proliferación. La segunda fase, después del reconocimiento, la fase de la respuesta inmune, la segunda fase es la fase de activación. Puedes aumentar, comienza a aumentar las células en cantidad. La fase de activación es la proliferación, la diferenciación de las células. ¿Ya? Reconoce primero, o sea, vale decir que nosotros no tenemos una abundancia de células pues, ilimitada en nuestro torrente sanguíneo. Eso sería lógico, nos generaría una hipersensibilidad. Hay un número bajo. Pero una vez que llega un agente extraño, lo que va a pasar es que la van a reconocer. La primera fase, la fase de reconocimiento. Luego comienza a aumentar en población. Se empieza a proliferar. Y luego a diferenciar. La segunda fase, la fase de activación. Que nuestro ejemplo puede durar días, ¿sí? Claro, dependiendo del antígeno que estemos confrontando. O de las exposiciones con las que nos estemos encontrando, ¿no? Vamos a un ambiente extremo, vamos a la India, ¿no? Ustedes nunca han vivido en la India es más contaminada que acá todavía. ¿No? Uno vive al costado entre un baño. ¿Han visto cómo en la India con la derecha comen y con la izquierda se limpian? Por eso así es una costumbre cultural. Entonces, por eso hablen con los indios que, ¿no? Entonces ellos dicen que ellos sobreviven y se adaptan a cualquier sitio, porque en la India, pues, cuántas enfermedades hay y cuántas cosas han surgido. Entonces, ustedes se van allá, van a tener que pasar por este proceso otra vez, porque tienen que adaptarse a un ambiente nuevo y más complejo. Luego de la fase de activación, que como les digo, puede durar días, ya ahora sí, se ha proliferado, se ha diferenciado, algunos puede ser horas, dependiendo del antígeno y la cantidad. Viene la fase de eliminación del antígeno, ya sea por la misma célula o por inmunoglobulinas que hayamos formado. La fase de eliminación es conocida como fase efectora, ¿no? Por eso dice fase antígeno, fase de eliminación, fase efectora. Acá hemos puesto respuesta inmunomoral o mediada por células. Fase de reconocimiento, acá estamos viendo la célula o por anticuerpos, la fase de activación, la proliferación, la fase de eliminación, que por eso comienza a caer de la población de células y también de agentes extraños. La fase de proliferación, la fase efectora. Luego de esto, pues el sistema inmunológico acaba de tener un cambio, ¿no es cierto?, en su medio ambiente. Ya pasó la fase efectora, ya las células que estaban ahí, que han aumentado en cantidad, pues deben algunos degradarse, otras sufrir apoptosis o otras ser almacenadas. Porque no, como les digo, no pueden estar en el torrente sanguíneo libremente.
Entonces se dirigen, después de que ya pasó el evento inmunológico y se eliminó el agente extraño, entonces ahora esas células van a ser almacenadas. Entonces disminuye la población de células inmunológicas. A eso se llama fase homeostática. Viene la famosa homeostasis. Que es cuando las células bajan, las células de defensa y las moléculas de defensa bajan en cantidad en el torrente sanguíneo, porque ya no hay necesidad de que estén allí. Y en el transcurso del tiempo, lo que hace la célula, y por eso digo que es muy interesante, la célula es un ser vivo que piensa, guarda a nivel molecular toda la información de lo que ha ocurrido con este antígeno, agente extraño. Viene la fase de memoria, fase de memoria. La célula guarda a nivel genético en el ADN toda esa información. ¿Para qué? Para que en una segunda exposición la respuesta sea más intensa y más rápida. Nosotros, ustedes también, ¿no? Los pocos años que tienen acá en este mundo, también tienen células de memoria. De esas también nos subsistimos, gracias a esas sobrevivimos. ¿Ya? Fase de reconocimiento, contacto con el agente extraño. Fase de activación, una vez que hace contacto la célula-molécula, prolifera, se diferencia si es una célula, ¿no? Y una vez que eso suceda, fase efectora, lo elimina, hasta ahí tiene que llegar, la eliminación, o sea, el objetivo del sistema inmunológico es detectar el agente extraño y eliminarlo. Luego viene la fase de homeostática, disminuye la población, y en el transcurso del tiempo, estas células comienzan a guardar información a nivel genético, la fase de memoria. ¿Ya? Estas son las 5 fases, así que a partir de ahora, yo voy a hablar que la fase de activación pasa eso, ya ustedes saben que la fase de activación se prolifera. La fase efectora de esta respuesta, de este fenómeno, la fase efectora es la eliminación. Sí. ¿Ya? Fase de reconocimiento, la primera, agente extraño. ¿Ya? Entonces, esos tres términos tienen que ya tener. Hablemos de las inmunoglobulinas. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Cómo está claro? Ya saben eso, ¿no? El que no pregunte es que entendió todo o no entendió nada. Ustedes, bueno, tengo el pánico escénico como una vez dije, saquearon de un lector no puede bajar después. No hay ningún problema. Pero yo no como, no mato ni muerto. Así que, ¿tienes dudas? ¿Preguntas? Doctora. Continúo, yo estoy terminando. ¿Fase de proliferación es lo mismo que diferenciación? ¿Fase de proliferación es previo a la diferenciación? No, proliferación es proliferar, implica una mitosis. Claro, activar, claro. La diferenciación ya es que esta célula modifica ya sea su carácter, su estructura externa, ¿no? O su estructura molecular para originar una célula con características específicas. Y en la fase de activación suceden estas dos cosas, prolifera y se diferencia. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces hablando de las inmunoglobulinas o famosos anticuerpos. Las inmunoglobulinas son glicoproteínas, ¿sí? Formadas, sabemos bien, por el linfocito B. Liberadas del linfocito B y de forma plasmática. Las inmunoglobulinas que ustedes ya la conocen, pues es esta famosa Y, ¿ya? Está constituida de 4 cadenas polipeptídicas. 2 cadenas largas, conocidas como cadenas pesadas, grandes. Y las pequeñas, 2 cadenas ligeras. ¿Ya? Unidas, la estabilidad de la inmunoglobulina, ¿sí?, lo da los puentes disulfuros. Acá hay una región de bisagra formada por puentes disulfuros que unen las cadenas pesadas entre sí. Y aparte hay puentes disulfuros, una cadena de puentes disulfuros que unen las cadenas ligeras con una región de las cadenas pesadas. Repito, la inmunoglobulina formada por el linfocito B, ¿ya?, tiene 4 cadenas. 2 cadenas pesadas, que son las grandes, que son del mismo tipo ambas, y 2 cadenas ligeras, las pequeñas, que están arriba, ¿ya?, que también son del mismo tipo ambas. Están aquí.
¿sí? Como les dije, es una glicoproteína, ¿ya? Aquí no se ve, pero todas las inmunoglobulinas tienen glúcidos en su estructura, ¿ya? La estabilidad de la inmunoglobulina le da esta región bisagra que ustedes ven aquí, ¿ya? Que es fuente de disulfuro entre las cadenas pesadas. Es un par de fuentes de disulfuro. Y un puente de disulfuro que une una cadena ligera con la otra y una cadena ligera con una cadena pesada y la otra de la misma manera. ¿Ok? Ahora, una inmunoglobulina, ¿sí? Ustedes ven en esta región bisagra, ¿no? Para la parte de abajo, que son las patitas, la parte de arriba la cabecita, ¿ya? Esa inmunoglobulina tiene dos fracciones. La de las patitas es la... No lo voy a definir con factor de calibración, pero igual. Es la FC o fracción constante. La de las patitas, ¿qué tal? Bueno. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Fracción La de la constante. cabecita, la parte de arriba, es fracción, a ver, así, fracción anticuerpo. ¿Sí? Además de eso, toda la inmunoglobulina tiene varios dominios. Dominios constantes y en la parte superior, donde se encuentra la fracción que corresponde, mejor dicho, a la fracción anticuerpo, se encuentra la famosa dominios o regiones variables. La fracción constante, es decir, esta patita que ustedes ven aquí abajo, son importantes, sí, porque estas fracciones constantes de las inmunoglobulinas tienen receptores en otras células. Por ahí es donde se unen. Sí, es importante, sí. Y de alguna manera activan a las células, sí. Al unirse, las activan también. Importante, sí. Se dice constante o dominios constantes, ¿por qué? Porque obviamente no tiene capacidad de variar su estructura primaria, ¿sí? De los aminoácidos. Permanece igual. En cambio, en la parte superior, la fracción anticuerpo, donde se encuentran los dominios o las regiones variables, ¿no? Regiones variables, esta sí tiene capacidad, esta zona tiene capacidad de mover los aminoácidos para poder variar su estructura. Por eso se dice región variable. Implica que esta región es importante, por supuesto, porque esta región es la que va a estar en contacto con el antígeno. La inmunoglobulina tiene la capacidad de unirse a zonas específicas de los antígenos o agentes extraños. ¿Y no por dónde lo hace? Por la fracción anticuerpo, por las regiones variables. De esas regiones variables es lo que hace que la inmunoglobulina o anticuerpo sea específica, pueda variar en su cambiar en su estructura.